Hola, qué gusto darte la bienvenida. En los próximos minutos estaré mostrándote cómo construir el modelo de flujo de efectivo descontado publicado anteriormente en nuestra página. Este modelo surgió luego de la solicitud de una gran empresa dedicada a los bienes inmuebles comerciales. Desde un punto de vista general, dicha empresa quería un modelo bastante práctico en donde se manipularan pocas variables y a su vez se actualizaran dinámicamente las salidas. Desde un punto de vista más específico, la empresa quería medir el impacto que tiene el ingreso operativo neto y la tasa de capitalización del mercado en los flujos de efectivo anuales. Asimismo, querían visualizar el comportamiento del servicio de la deuda, la capacidad anual de la empresa para pagar dicha deuda y finalmente medir la rentabilidad del flujo de efectivo sobre efectivo anualmente. Muy bien, teniendo clara cuál es la razón por la cual vamos a construir este modelo, te aconsejo que tengas una visión sistémica. La pregunta sería, ¿cómo tener esa visión? En primer lugar, vamos a visualizar las entradas, que están representadas por todos los puntos de partida de nuestro modelo, las cuales vamos a ingresar con fuente de color azul. En segundo lugar, vamos a visualizar los módulos, que están representados por todos los cálculos y funciones del Excel que vamos a utilizar a lo largo del modelo. Y finalmente, vamos a visualizar las salidas, que están representadas por todos los resultados, indicadores o métricas claves y los gráficos. Perfecto, comencemos a trabajar con el diseño de la hoja. Y si has visto nuestros modelos de adquisición de apartamento de valor agregado y de desarrollo del terreno, te habrás dado cuenta que dichos modelos poseen tres hojas principales de trabajo, una de versión, una de resumen y una de suscripción. Pues bien, en este caso necesitaba generar un modelo que fuese simple, dinámico y que a su vez manejara pocas variables. Es así como pensé en la idea de fusionar una hoja de resumen con una de suscripción y así dar respuesta a la solicitud inicial. Ok, se me ocurre entonces que la parte superior de la hoja sea una especie de resumen, donde hablemos de la descripción de la inversión y de los supuestos clave y métricas de retorno. Y luego agreguemos propiamente nuestro modelo de flujo de efectivo descontado, representado por los flujos de efectivo de inversión, por los flujos de efectivo operativos y por los flujos de efectivo de retorno, para finalmente obtener el flujo de efectivo neto apalancado. Y antes de agregar las distintas secciones de nuestra hoja de modelo, procura siempre dejar la primera columna vacía y la primera fila vacía también, esto para propósitos de navegación. Bien, la primera sección sería descripción de la inversión. Ahora le vamos a dar formato a esa sección. Trata de utilizar el mouse lo menos posible, eso te va a permitir trabajar de mejor manera. Siempre acostumbro a seleccionar aproximadamente hasta la columna S o T. Ok, ahora vamos a seleccionar el color. Alt, H, y yo voy a seleccionar el color azul. Ok, ahora voy a cambiarle el color a la fuente para poderla apreciar de mejor manera. Alt, H, FC, y voy a elegir el color blanco para que se vea mucho mejor. Voy a aprovechar de copiar esta sección varias veces, de manera de que tengamos el formato listo para las otras secciones. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. Inicialmente habíamos dicho que la parte superior sería una especie de resumen, así que se me ocurre que agreguemos en la primera sección los supuestos clave y métricas de retorno. Muy bien. Ahora vamos a modificar las otras secciones. Aquí comienza propiamente la anatomía de nuestro modelo de flujo de efectivo descontado. En primer lugar, los flujos de efectivo de inversión. Ok. En segundo lugar, los flujos de efectivo operativo. Luego, los flujos de efectivo de retorno. Y aquí, finalmente, los flujos de efectivo neto apalancado. Muy bien, comencemos a trabajar entonces con la primera sección, descripción de la inversión. Y en primer lugar pudiese ser el nombre de tu proyecto, luego la dirección donde se encuentra ubicado tu proyecto, ciudad,
estado, código postal. Pudiésemos dejar un espacio allí para ingresar la fecha del inicio del análisis. Luego pudiese ser el fin del periodo del análisis y finalmente el fin del año de retorno. Es decir, debemos agregar otra fila. Vamos a utilizar la tecla Shift, espacio, Control más y ya agregamos otra fila. Fin del periodo del análisis. Fin del año de retorno. Así está bien. Ok, ahora vamos a copiar estas primeras 5 filas y la vamos a pegar. Pudiese ser aquí en la columna E, Control B. Y le vamos a dar formato de entrada, es decir, vamos a cambiar el color de su fuente a color azul. Sería AL, H, FC. Vamos a teclear la tecla M y vamos a personalizar el color azul. Tabulador, hasta que lleguemos al color azul. Y siempre vamos a utilizar para las entradas azul 255. Enter. Perfecto. Ahora vamos a alinearlo hacia la derecha. Al H-A-R. Muy bien. Ahora vamos a ingresar la fecha del inicio del análisis. Vamos a ingresar, por ejemplo, 1 de septiembre del 2022. Vamos a cambiar su formato. Control 1. Tabulador. Y bajamos hasta personalizado. Luego nuevamente tabulador. Y nos posicionamos donde dice general. Ahí vamos a ingresar el formato que queremos. Pudiese ser día a día. Las iniciales del mes. Y el año. Aquí arriba puedes apreciar cómo va a quedar tu formato. Ok, vamos a cambiar el color de su fuente porque es una entrada. Buscamos el color azul. Perfecto. En relación al fin del periodo del análisis, vamos a construir este modelo como si fuésemos a mantener la propiedad 10 años. Sería entonces el año 10. Vamos a cambiar el formato. Vamos hasta personalizado y aquí vamos a ingresar comillas, año, espacio, 0. Y aquí puedes apreciar cómo quedará tu formato. Año 10. Y el fin del año de retorno sería el año 11. Básicamente vamos a calcular el valor de venta utilizando el ingreso operativo neto del año 11 junto con una tasa de capitalización de salida. Sería entonces año 11. Quiero el mismo formato de la celda de arriba. Vamos a teclear al HFP. Tengo la brocha y ya tengo el mismo formato en esta celda. Perfecto, luego aquí pudiésemos ingresar una imagen o mapa. Voy a seleccionar todas estas celdas. Al HMM. Luego al HAC. Al HAM. Muy bien. Ahora voy a encerrar la frase en un cuadro. Pudiese ser esta línea. Inclusive podemos elegir el color azul, sinónimo de que es una entrada. Muy bien, y esa sería la sección descripción de la inversión. Ahora, si queremos visualizar la hoja de mejor manera, pudiésemos dirigirnos a la pestaña Vista y eliminamos las líneas de la cuadrícula. Y voy a aprovechar para disminuir el tamaño de esta columna, inclusive de esta fila. Muy bien, vamos a trabajar propiamente con nuestro modelo de flujo de efectivo descontado, pero para ello necesitamos un periodo de análisis, por lo tanto voy a agregar una fila. Por aquí pudiese estar el año del análisis, lo alineamos hacia la derecha. Aquí en la siguiente celda estaría el año 0, cambiamos su formato, agregamos entre comillas año 0. En la siguiente celda estaría el año 1 más la celda anterior. Y vas a ver que vamos a obtener el mismo formato. Luego control C, control V. Muy bien.
Ahora vamos a desplazar el año 11 hasta acá para dejar un espacio para diferenciarlo de nuestro periodo de análisis. Voy a reducir el tamaño de esta columna y luego vamos a descartar de una vez estas columnas. Control espacio, Control Shift, nos desplazamos hacia la derecha y Control 0. Luego voy a reducir el tamaño de esta columna y muy bien. Ahora vamos a agregarle un color a esta fila, al HH. Vamos a buscar un color. Voy a hacer este gris. Enter. Y ahora sí podemos trabajar con nuestro flujo de efectivo de inversión. Y te comento brevemente, los flujos de efectivo de inversión incluyen el capital invertido, es decir, las salidas, para obtener flujos de efectivo operativo y de retorno positivos. Este es un modelo de adquisición básico, donde todos los flujos de efectivo de inversión ocurren en el tiempo cero, es decir, en el mes o año cero. En este caso, nuestro punto de partida va a ser el precio de compra. ¿Ok? El cual vamos a calcular utilizando el método de capitalización directa, es decir, necesitamos el ingreso operativo del año 1 y la tasa de capitalización del mercado. Para ello voy a agregar aquí de una vez estos supuestos clave de adquisición. Supuestos de adquisición. Ok, lo subrayo. Y el primero sería el NOI del año 1 y luego la tasa de capitalización. Ok, yo voy a suponer que el ingreso operativo neto del año 1 es igual a 2 millones. 2 millones, ok. Le voy a dar formato, me voy a contabilidad. Aquí voy a decir que necesito 0 decimales, luego aquí voy a decir que el símbolo ninguno. Ok. Vamos a arreglar el tamaño al HOI y ya tenemos el formato para el ingreso operativo neto del año 1 y la tasa de capitalización del mercado. Voy a suponer que la tasa de capitalización del mercado es del 6%. Control Shift porcentaje 6%. Le voy a agregar 2 decimales. 2 decimales. Ok. Y ahora sí puedo calcular el precio de compra. Inclusive pudiese copiar esta tasa. La pego aquí, antes del año 0. Le doy formato de entrada. Ok. Y procedo a calcular el precio de compra en el tiempo 0. Vamos a hacerlo dinámicamente. Sería cuando esta fila sea igual a 0. Multiplique por menos, porque es una salida, el ingreso operativo neto del año 1. Vamos a fijar esa celda con función F4 y la dividimos entre la tasa de capitalización inicial. Vamos a fijar esa celda también. Enter. Vamos a darle formato. Control 1. La personalizamos. Pudiese ser este de aquí. Al HOI. Ok. Ya tenemos el precio de compra en el tiempo 0. Vamos a copiar y pegar en cada periodo de nuestro modelo de flujo de efectivo descontado. Muy bien. Voy a aprovechar que tengo este formato y lo voy a copiar y pegar en todas las filas de nuestro flujo de efectivo de inversión. Control B. La voy a suprimir. Y todas las celdas que están marcadas en la pantalla ya poseen el mismo formato de aquí arriba. Muy bien. Ya tenemos nuestro punto de partida. Vamos a añadir los demás renglones. Pudiese ser costos de cierre de la adquisición, tarifas de financiación, ingresos netos del préstamo,
Y finalmente, el capital neto requerido. Ok, yo voy a eliminar estas dos filas. Control menos. Y pudiese correr hacia la derecha estas filas. Muy bien. Los costos de cierre pudiesen ser del 2%. Yo voy a copiar esta celda, la voy a pegar aquí porque necesito el mismo formato. 2%. Muy bien, vamos a calcular los costos de cierre de la adquisición. Dinámicamente, cuando esta fila sea igual a 0, multiplique el precio de compra por esta tarifa. Vamos a fijar la tarifa, función F4, Enter. Las tarifas de financiación, vamos a hacerlo dinámicamente también. Cuando esta fila sea igual a 0, multiplique por el precio de compra más los costos de cierre de la adquisición más el ingreso neto del préstamo que vamos a calcular ahorita por la tarifa de financiación. Vamos a fijar la tarifa. Muy bien. Enter. Copiamos estas dos filas. Muy bien. Ahora vamos a calcular los ingresos netos del préstamo. Y para ello debemos conocer los supuestos del préstamo. Yo lo voy a ingresar por aquí. Supuestos del préstamo. Ok. Y el primero sería Loan to Value, como se conoce en inglés. También conocido como la relación préstamo a valor. ¿Qué significa este supuesto? Te explico brevemente. Básicamente es la relación entre el préstamo y el valor de la propiedad expresada en porcentaje. Quiere decir que cuanto mayor sea este valor, es menos probable que el prestatario pueda pagar el préstamo al final del periodo de dicho préstamo. Por esta razón, los prestamistas usan esta métrica, junto con algunas otras, para evaluar el riesgo de un préstamo y llegar a un valor de préstamo apropiado. Perfecto, yo voy a asumir un 60% de Loan to Value. 60. Ok, ahora vamos a considerar la tasa de interés anual. Pudiésemos decir que es de un 5%. Ahora vamos a ingresar el periodo donde solo se paga interés. Vamos a decir que es de 3 años. Voy a cambiar el formato aquí rápidamente. Muy bien, ahora hablemos de la amortización del préstamo. Digamos que es de 30 años. Ok, sí, generalmente el término del préstamo es menor que el periodo de amortización. Decimos que el periodo de amortización es de 30 años, pero realmente el préstamo debe ser pagado en menor tiempo. Lo más seguro es que sea pagado en 10 años en vez de los 30. Por lo tanto, al final de los 10 años tenemos un monto del préstamo que debe ser saldado. Más adelante vamos a calcular lo que se conoce como el saldo del préstamo. Ok, ahora vamos a darle formato de entrada. Cambiamos el color de su fuente. Perfecto. Voy a aprovechar de mover esto para acá. Ok, ajustemos esto. Muy bien. Y con ello terminamos los supuestos del préstamo. Ahora sí vamos a calcular el monto del préstamo. Va a ser igual a la relación préstamo-valor por... Agregué el signo negativo para que la salida nos dé positiva. Precio de compra. Ok.
Y ahora sí nos vamos a endeudar en la sección flujos de efectivo de inversión. Vamos a hacer la fórmula dinámica para aplicarlo a cada periodo de tu modelo de flujo de efectivo descontado. Por el monto del préstamo. Vamos a fijar esta celda para hacer la dinámica. Vamos a sumar Shift Alt igual, y ese va a ser el capital neto requerido. Muy bien, vamos a impactar los periodos de tu modelo de flujo de efectivo de inversión y termino de calcular los términos del préstamo. El siguiente sería pago de amortización. Vamos a calcularlo de forma mensual. Para ello voy a utilizar la fórmula pago, que básicamente calcula el pago mensual de un préstamo amortizable con un tipo de interés fijo. En este caso la tasa de interés, como tenemos una tasa de interés anual, la debemos dividir entre 12 si queremos calcularlo de forma mensual. Luego te pide el periodo de amortización, lo multiplicamos por 12 para llevarlo a meses, y finalmente te pide el valor presente, que por supuesto sería el valor del préstamo en el tiempo cero. Voy a ingresarlo negativo para que obtengamos una salida positiva. Muy bien, voy a arreglar el formato y ese sería lo que se va a amortizar mensualmente. El siguiente sería lo que se va a pagar de interés solamente. Vamos a calcularlo de forma mensual. De una vez voy a aprovechar este formato. Ok, y eso va a ser igual al monto del préstamo por la tasa de interés dividido entre 12. Muy bien. Y finalmente voy a calcular lo que se debe del préstamo, como te mencioné anteriormente. Para ello voy a utilizar la fórmula del valor presente, que básicamente lo que hace es tomar en cuenta cuántos meses de amortización quedan. Y basado en el pago que se va a hacer sobre el periodo del préstamo, en este caso yo voy a decir que el préstamo se va a pagar a los 10 años, calculamos el valor presente en ese punto. Y lo primero que te pide es la tasa de interés. Vamos a dividirla entre 12, porque lo vamos a calcular de forma mensual. Luego viene el periodo de amortización, que sería igual a los 30 años que definimos anteriormente, menos el periodo del préstamo que dijimos que eran 10 años, más lo que se va a aplazar la amortización, es decir, el periodo en el que solo se van a pagar intereses. Lo multiplicamos por 12 para llevarlo a meses y listo. Luego te pide el pago de amortización mensual, que ya lo calculamos. Vamos a ingresar lo negativo para que la salida sea positiva. Perfecto. Y eso sería lo que se debe del préstamo a los 10 años. Muy bien, ahora vamos a desplazarnos a la sección flujos de efectivo operativos, que básicamente se refiere a los ingresos y gastos asociados con la operación de la propiedad. Yo voy a comenzar con el ingreso operativo neto, de una vez tomando en cuenta la solicitud de la empresa de la que te hablé comenzando el video. A eso le voy a restar los gastos de capital para obtener el flujo de efectivo de operaciones. Luego voy a visualizar el comportamiento de la deuda para finalmente obtener el flujo de efectivo, ahora sí, después del financiamiento. Muy bien. Comencemos a hablar del ingreso operativo neto. Y lo primero que voy a hacer
extraerme el formato que tengo aquí arriba para trabajar de mejor manera. Okay. Y la fila del ingreso operativo neto le voy a dar formato de entrada. Es decir, le voy a cambiar el color de su fuente a color azul. E inclusive le voy a dar un fondo azul sinónimo de que el ingreso operativo neto es una entrada primaria o principal, como te comenté al comienzo de este video. Ok, en el año 0 el ingreso operativo neto va a ser 0 y en el año 1 dijimos que el ingreso operativo neto va a ser igual a 2 millones. Ok, voy a aprovechar de atar esta celda a esta entrada. Perfecto. Y aquí pudiésemos darle el valor anterior. De todas maneras, esta va a ser una entrada. Aquí puedes ingresar el valor que desees. Ok. Muy bien. También pudiésemos calcular el crecimiento que tiene el ingreso operativo neto expresado en porcentaje. Para apreciarlo mejor, voy a decir que, por ejemplo, el ingreso operativo neto creció a 2.200.000 en el año 2, en el año 5, a 2,5 millones, en el año 8, a 2.800.000. E inclusive voy a agregar el ingreso operativo neto del año 11, que es el que voy a utilizar para calcular el valor de venta en los flujos de efectivo de retorno que explicaré más adelante. Voy a decir que es de 3 millones. Ok. Y para ello voy a aplicar la fórmula RRI de Excel, la cual te pide la cantidad de periodos, en este caso serían 10 periodos, el valor presente en este caso sería el del año 1 y el valor futuro sería el del año 11. Ok. Aquí tenemos que cambiar el formato. Voy a utilizar este de aquí arriba rápidamente. Ok. Pero cambiemos el color. Perfecto. Muy bien. Ahora voy a trabajar con los gastos de capital. Voy a correr esto un poquito a la derecha porque le voy a restar al ingreso operativo neto los gastos de capital. Y están debajo del ingreso operativo neto porque son gastos que se deprecian en un periodo mayor a un año. Yo voy a establecer un porcentaje de lo que voy a restar de los gastos de capital, colocarlo por aquí como una entrada y luego voy a aplicar la fórmula. Es una resta, agrego el signo menos, voy a fijar esta celda para hacer la fórmula dinámica y lo multiplico por el ingreso operativo neto de ese periodo. Ok. Subrayamos esto y aplicamos la fórmula para el resto de los periodos. Para finalmente calcular el flujo de efectivo de operaciones, que no es más que la suma del ingreso operativo neto más los gastos de capital. Ok. Aplicamos la fórmula. Y ya calculamos el flujo de efectivo de operaciones. Perfecto. Ahora vamos a visualizar cómo se comporta la deuda un año después de que recibimos el préstamo. Para ello voy a aplicar la siguiente fórmula. Si este año es menor o igual al periodo de solo interés, vamos a fijar para que la fórmula sea dinámica, multiplique por menos, porque voy a restar el servicio de la deuda al flujo de efectivo de operaciones, por el pago de interés solamente mensual. Multiplicamos por 12 para llevarlo a años y a eso le voy a sumar esta vez el pago de la amortización. Sería si este año, en este caso, es mayor
al periodo de solo interés multiplique por menos el pago de amortización mensual. Multiplico por 12 para llevarlo a años. Y ese sería el servicio de la deuda en el primer año. Voy a aplicarlo el resto de los periodos. Ok, vamos a ajustar. Muy bien. Ahora voy a calcular el flujo de efectivo después del financiamiento. Sería la suma del servicio de la deuda más el flujo de efectivo de operaciones. Aplico el resto de los periodos. ¡Perfecto! Y ya tenemos el flujo de efectivo después del financiamiento. Ahora voy a calcular tres importantes métricas. La primera sería el radio de cobertura del servicio de la deuda. Lo abrevié con sus siglas en inglés. Ahora voy a agregar dos filas más. La siguiente sería el rendimiento de la deuda. Y la tercera, la rentabilidad del efectivo sobre efectivo. Y aclaro que va a ser anualizado. ¿Ok? Con el radio de cobertura del servicio de la deuda es que vamos a medir cuál es la capacidad anual que tiene la empresa para pagar su deuda. La vamos a calcular de esta manera. Voy a agregar el signo negativo para que obtengamos una salida positiva. Va a ser igual al ingreso operativo neto entre el servicio de la deuda. Cambio su formato para apreciarlo de mejor manera. Pudiese ser 0.00x para que tengamos dos decimales. ¿Y qué significa? Bueno, significa que el ingreso operativo neto está duplicando el servicio de la deuda. Cuanto mayor sea el radio de cobertura del servicio de la deuda, mayor capacidad tiene la empresa para pagar dicha deuda. Muy bien, ahora vamos a calcular el rendimiento de la deuda, que básicamente expresa el rendimiento que recibiría un prestamista si el prestatario no cumpliera con el pago, como si el prestamista se hiciera cargo de la propiedad. Y lo vamos a calcular con la relación del ingreso operativo neto respecto al monto del préstamo. Muy bien, ahora lo voy a expresar en porcentaje. Perfecto, ese es el rendimiento de la deuda. Ahora vamos a calcular el rendimiento del efectivo sobre efectivo anualizado, que básicamente mide el ingreso en efectivo que gana la empresa a través de la inversión, expresado en porcentaje. Y va a ser igual al flujo de efectivo después del financiamiento entre, voy a agregar el signo negativo para obtener una salida positiva, entre el capital invertido hasta la fecha. Voy a fijar la primera celda. Ok, voy a utilizar este mismo formato. Perfecto. Ahora voy a calcular las tres métricas para el resto de los periodos de tu modelo de flujo de efectivo descontado. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a desplazar hacia la sección de flujo de efectivo de retorno. Y lo primero que voy a hacer es posicionarme en este punto y voy a seleccionar la pestaña Vista, opción Congelar paneles, y por encima de mi posición se van a congelar todas las filas y por debajo de mi posición se va a congelar la columna. De manera de que cuando yo baje a las distintas secciones del modelo de flujo de efectivo descontado, siga apreciando el periodo de análisis. Muy bien. Y voy a empezar
con el valor de retorno, también conocido como valor residual, valor terminal, valor de salida. Todos son lo mismo, representan el valor de la propiedad en el mercado al final de tu periodo de análisis. A ello le voy a agregar, le voy a restar los costos asociados a la venta. También le voy a restar lo que se debe del préstamo, mejor conocido como el saldo del préstamo, para finalmente obtener los ingresos netos de la venta. Ok, vamos a calcular el valor de retorno. Primero que voy a hacer es traerme el formato que tengo aquí arriba para trabajar de la mejor manera. Ok, muy bien, habíamos dicho que el valor de retorno es el valor de la propiedad en el mercado al final del periodo de análisis. Finalmente lo que vamos a hacer es calcular un valor de reversión tomando en cuenta la tasa de capitalización de salida y el ingreso operativo neto de un año después de la venta, es decir, después del año 10. Para ello voy a agregar una tasa de capitalización de salida. Voy a decir que es del 5.5%, por ejemplo. Y luego aplico la fórmula. Cuando este año es igual al año en el que se va a ejecutar la venta, es decir, el año 10, multiplique por el método de capitalización directa, que va a ser igual al ingreso operativo neto del año posterior a la venta entre la tasa de capitalización de salida. Ok, calculo para el resto de los periodos. Y finalmente obtengo el valor de retorno al final del periodo de análisis. Muy bien, ahora vamos a calcular los costos asociados a la venta. Yo voy a decir que son aproximadamente un 2% del valor de retorno. Ok, la fórmula sería cuando el año sea igual al año 10, multiplique el valor de retorno, vamos a colocarlo negativo porque lo voy a restar, multiplique el valor de retorno por el costo asociado a la venta. Fijo esta celda, enter. Ok, ya tengo calculado los costos asociados a la venta. Finalmente vamos a calcular el saldo del préstamo. Para ello aplico la fórmula cuando el año es igual al año de la venta, multiplique por lo que se debe del préstamo. Ok, y finalmente en el año 10 vas a visualizar el saldo del préstamo. Muy bien, ahora vamos a calcular los ingresos netos de la venta, que no es más que la suma de los flujos de efectivo. Ok, muy bien. Para terminar los flujos de efectivo de retorno voy a eliminar estas dos filas y voy a aprovechar de identificar la tasa de capitalización de salida. Vamos a ajustar su tamaño y voy a colocarle letra itálica, control I, y lo ajustamos hacia la derecha. Y aprovecho también de identificar la tasa de capitalización, pero en este caso sería una tasa de capitalización de entrada. Perfecto.
Ahora sí vamos a hablar sobre los flujos de efectivo neto apalancados. ¿Por qué son apalancados? Te explico brevemente. Son apalancados porque nos endeudamos en cada sección de nuestro modelo de flujo de efectivo descontado. En la primera sección de los flujos de efectivo de inversión nos endeudamos con los ingresos netos del préstamo. En la segunda sección nos endeudamos con el servicio de la deuda. Y en la tercera sección nos endeudamos con lo que se debe del préstamo. De manera que serían igual al capital neto requerido más el flujo de efectivo después del financiamiento más los ingresos netos de la venta. Muy bien, voy a calcularlo. Primera sección, flujo de efectivo neto de la segunda sección y flujo de efectivo neto de la tercera sección. Resto de los periodos. Muy bien. Y ese sería el cálculo de los flujos de efectivo neto apalancado. Y en base a ese cálculo es que voy a calcular las métricas. Quiere decir que las métricas van a estar sobre una base apalancada. Perfecto, calculemos las métricas. Ok. Voy a volver a descongelar los paneles porque en primera instancia congeló con todo y la barra de herramientas. No hay problema, descongelamos los paneles y vuelvo a aplicar el procedimiento. Me ubico aquí y congelo la columna de abajo y todas las filas de arriba. Para ver, perfecto, ahora sí. Yo voy a colocar por aquí retornos apalancados. Y en primera instancia voy a calcular la tasa interna de retorno. Luego voy a calcular el múltiplo de capital. Y luego voy a calcular el efectivo sobre efectivo promedio. Ok, yo voy a bajar esto aquí un poco. Muy bien. Empiezo calculando la tasa interna de retorno. Aplico la fórmula. Busco los valores netos apalancados. Ok, voy a utilizar este mismo formato. Muy bien, ahora voy a calcular el múltiplo de capital. Voy a sumar los valores netos apalancados. En primer lugar, positivos. Y lo voy a dividir entre los valores negativos. Agrego el signo menos para obtener una salida positiva. Busco de nuevo los valores netos apalancados. Agrego el criterio menor que 0. Ok. Voy a utilizar este mismo formato. Y finalmente calculo el promedio de la rentabilidad del efectivo sobre efectivo anualizado. Muy bien. Voy a terminar los supuestos de adquisición. En primer lugar serían los costos de cierre de la compra expresado en porcentaje y el precio de compra, que va a ser igual al ingreso operativo neto entre la tasa de capitalización. Voy a utilizar este mismo formato. Perfecto. Y con esto estoy terminando ya nuestro modelo de flujo de efectivo descontado. Voy a finalizar el modelo construyendo dos gráficos relacionados con los flujos de efectivo operativos. Y en primer lugar, me gustaría visualizar el ingreso operativo neto por año. Voy a aprovechar por aquí de cambiar el tamaño de la fuente, reducirlo un poco. Ok, me voy a la pestaña Insertar. Aquí está. Busco un gráfico, pudiese ser un gráfico 2D de columnas apiladas. Este está bien. Lo voy a colocar por aquí abajo.
selecciono la data, voy a añadir el nombre de la serie, ingreso operativo neto por año y busco los valores. Me voy para acá, ingreso operativo neto. Ok. Ahora voy a darle el nombre al eje de las X. Voy a buscar directamente la fila de los periodos anuales. Enter. Ok. Y ya tenemos nuestro gráfico de ingreso operativo neto por año. Muy bien. Ahora voy a ingresar otro gráfico. Control C. Lo copio por aquí. Pero esta vez quiero visualizar el flujo de efectivo después del financiamiento por año. Selecciono la data. Voy a editar la serie. Aquí sería flujo de efectivo después del financiamiento por año. Busco los valores. Serían estos de aquí. Ok. Ok. Y ya tenemos nuestro gráfico. Ok, voy a hacer los últimos ajustes. Voy a cambiar el tamaño de este título para que se aprecie de mejor manera. Por supuesto, lo mismo para este gráfico. Ok, vamos a ordenar un poco los gráficos. Los voy a colocar aquí. Luego selecciono los dos con control y aumento su tamaño al mismo tiempo. Pudiese ser así. Vamos a bajarlo un poco. Muy bien. Voy a cambiar el tamaño de esta fuente. Pudiese ser 8. Me llevo el mismo formato para la tasa de capitalización de entrada. Ok. Fíjate que aquí puedes apreciar el comportamiento de estas tres importantes métricas cuando cambies las entradas de forma automática. Y fíjate que en este caso estamos obteniendo una tasa interna de retorno del casi 15% y el capital se está multiplicando más de 3 veces. Ok, voy a bajar un poco estos gráficos que me gustaría insertar en la fila de arriba. Este formato me lo traigo con la brocha. Ok, vamos a cambiarle el nombre a la hoja. Clic derecho, voy a llamarle modelo. Ok. Y finalmente voy a esconder las filas que no utilizo. Shift, espacio, luego control, bajo, control 9. Muy bien. Y con esto me despido del Mírame construir el modelo de flujo de efectivo descontado, donde te mostré en detalle cómo construí este modelo. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Muchas gracias por tu atención.